El gobierno expidió esta semana el decreto para mantener durante este año las tarifas de 143 peajes administrados por Invías y la ANI con los precios de 2022. Esto significa que sin el incremento que se debía hacer del 13,1%, los peajes dejan de percibir alrededor de 600.000 millones de pesos. Ese dinero de todas maneras debe ser recaudado y el gobierno se comprometió a hacerlo mediante otros mecanismos. Uno de los que se contempla, según el ministro de Transporte, es el de cobrar valorización. Esas fuentes alternas son, entre otras, la valorización y la plusvalía. Nosotros tenemos plena facultad de cobrar valorización sobre las vías que han sido, o de las obras que están en proceso, de estas concesionadas de construcción que ya lo están y que nos pueden entonces quitar esa gran presión que existen sobre los usuarios y sobre esas fuentes habituales que eran los fondos de contingencia. La idea, según el ministro de Transporte, es cobrar un impuesto por valorización a los inmuebles que están ubicados cerca de los peajes y a los propietarios de terrenos que se benefician de las obras de interés público que actualmente están en construcción. Los recursos que se están advirtiendo en este decreto, que se van a utilizar para financiar este recurso que debería recibirse, cercano, sumado entre Invías y la ANI, a los 600 a 700.000 millones de pesos, va a ser a través de fuentes alternas que están en la ley y que los gobiernos anteriores no lo habían utilizado. Alguien me preguntaba que por qué esto no lo habían hecho, porque el gobierno del cambio no había llegado al poder. El presidente Gustavo Petro también se refirió a esta posibilidad. Hay una gran diferencia social entre que los peajes los paguen los y las que consumirán alimentos a que los paguen por valorización, así sea un parte, los grandes propietarios de haciendas a lo largo de la Ruta del Sol. Pero las declaraciones tanto del presidente como de Guillermo Reyes contrastan con las del ministro de Hacienda José Antonio Campo, quien dijo lo siguiente: Eso será parte de la adición presupuestal que haremos. Se lo hemos dicho con toda claridad a los concesionarios. El gobierno pondrá toda la diferencia. Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, son 800.000 millones de pesos. Tendrá que salir de los recursos de la tributaria. Ocampo dio esta explicación durante su participación en el Foro Económico Mundial. Yo sí me pregunté que cuando eso pasa, de eso tan bueno no dan tanto. Eso dice mi mamá. Exactamente. Sí, que congelan los peajes, entonces, ¿de dónde va a salir la plata? Lección, Paula, el Estado nunca pierde. Claro, y nada es gratis, el sentido lógico de las cosas, y ahora nos estamos dando cuenta, Mauricio, ¿de dónde va a salir la plata? Pues hay una cosa muy interesante en la nota que nos acaba de preparar Alexi, es una aparente contradicción entre lo que dice el ministro de Hacienda de dónde va a salir la plata y lo que dice el presidente Petro por una parte y por otra parte el ministro Reyes. Sí. Y yo creo que esa diferencia y esa tensión que existe entre los dos puntos de vista vale la pena detenerse en ella. No hay diferencias en el fondo. Lo que pasa es que están hablando de dos momentos distintos. Uno que es el inmediato, acuérdense de la cuenta, es decir, no aumentar los peajes, lo que significa es que queda un déficit para los proyectos de infraestructura de más o menos 800.000 millones de pesos. Esos proyectos de infraestructura tienen unos contratos con los concesionarios tienen que cumplir con esos contratos y a ellos les tienen que cumplir igualmente y por lo tanto de alguna parte tiene que salir la plata. En primera instancia, dice el ministro de Hacienda, con buen juicio, pues esa plata la tiene que poner alguien y la pone el gobierno. En últimas, los concesionarios tienen un contrato y hay que pagarles la diferencia. Pero hay que diferenciar el corto plazo y el mediano plazo. En el corto plazo la pone el presupuesto nacional. ¿Quién es el presupuesto nacional? Ustedes, nosotros, todos los colombianos, nuestros bolsillos. Es decir, estamos pasando de una situación en que pagan los que usan las carreteras, es decir, los que tienen que transitar por esos peajes, a que pagamos todos, sea que se mueva usted de su casa, no se mueva, no salga de su ciudad, jamás recorra una carretera, todos pagamos, los que pagamos impuestos, terminamos pagando eso. ¿Con miras a qué? A que el año entrante o de pronto en 2 años se logre la fórmula mediante la cual
por valorización de las zonas y de las tierras adyacentes, se pueda pagar ese diferencial de peaje. ¿Será que eso pasa en 2 años? ¿Será que pasa en 1 año? ¿Cuáles son los trámites normativos que hay que hacer? ¿Se enfrenta este gobierno más de una vez a la dificultad de pasar normas que sean razonables y que sean sensatas? Sí, se enfrenta más de una vez. Por lo tanto, del dicho al hecho hay un trecho, y del dicho de decir, no, eso lo tienen que pagar los que se les valoriza la tierra y no el campesino que saca los alimentos, que qué sé yo, como dice el presidente Petro en su tuit. De allí a que sea efectivo, más bien vayamos viendo de dónde es que va a salir la plata de ese presupuesto, que en últimas la estamos poniendo, insisto, todos los colombianos.